Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, es junio 3, trayéndote la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, de la voluntad de Dios, el Evangelio de gracia, el Evangelio de poder. Ah, Conoce la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la gracia de Cristo, la verdad de Cristo, las palabras de Cristo. Esa es la verdad. Ah, vamos a usar Hechos 22. Es la historia que Pablo cuenta, su testimonio. Su testimonio es escrito en Hechos 9, pero en Hechos 22 Pablo es el que está testificando de lo que le sucedió. Hago el énfasis: Pablo era un judío. Pablo era un judío que guardaba la ley de Moisés. Tenía un celo por la ley de Moisés. Hablar de Cristo a Pablo era buscar muerte, era ser abusado con palabras o con hechos. Era una persona que iba atrás de las personas que creían en Jesús. A la mayoría eran judíos que se convertían en Cristo, abandonaban la ley de Moisés. Otros continuaban, hacían como una mezcla entre la ley de Moisés y creer en Jesús, porque todavía tenían templo, todavía tenían sacrificios. El sistema religioso todavía estaba un poco intacto. Entonces creían en Cristo, pero a la misma vez guardaban una cierta parte de la ley. Pero Pablo no. Pablo Pablo tenía cero creencia en Cristo. Se pensaba que era un culto, un culto, era un líder judío que se levantó y quería empezar algo nuevo. Pablo tenía conceptos muy bajos de Cristo y de las personas que creían en Cristo. Entonces a Pablo le sucede una experiencia. Antes él se llamaba Saulo. Parece ser de que no sé si él se pondría un apodo de Pablo, o lo conocían también como Pablo, pero Pablo y Saulo son la misma persona. Saulo, que parece ser su nombre de nacimiento, estaba persiguiendo la iglesia de Cristo, estaba persiguiendo las personas que creían en Jesús. Pablo guardaba la ley de Moisés, pero a pesar de que guardaba la ley de Moisés, que era un fariseo de fariseos, sin embargo, no estaba en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la gracia de Dios, es el plan de Dios. Isaías 53 dice: esa es la voluntad de Dios, de que Jesús sufrió por nosotros, que Jesús pagó nuestras deudas con la ley y nos libertó de la ley, del gobierno de la ley. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Ahora nosotros estamos en deuda con la gracia de Dios. Estamos bajo su gobierno. Ya no tenemos nada con el judaísmo o la ley de Moisés. La ley de Moisés es bien interesante, porque a pesar de que las personas en el mundo no la observaban, porque solo el pueblo de Israel la observaba, o las personas que ellos trataban de convertir al judaísmo las querían observar, el mundo aún así estaba siendo gobernado por la ley. Pero ahora en Cristo Jesús es el nuevo pacto que empezó con su sangre, derramando su sangre, dando su cuerpo para liberarnos de la ley. Entonces Pablo vivía bajo la ley, y vamos a ver el testimonio, cómo Pablo cambia. Y si tú lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar las cartas de Pablo, cómo Pablo cambia de ser un judío amante, celoso de la ley, a ser un cristiano, una persona creyente en el Mesías, y abandonando las cosas de la ley. Él llegó a un punto donde dijo: todas esas cosas que para mí eran importantes, ahora las tengo como basura. Usó términos fuertes, pero vamos a ver, a través del Nuevo Testamento vamos a ver un contraste
entre una pelea entre la ley de Dios, la ley de Moisés, con la gracia, la verdad de Cristo, estableciéndose en el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la verdadera pelea. La verdadera pelea no es contra otras religiones, la verdadera pelea es con las cosas válidas de Dios, con la ley de Moisés, versus contra la gracia y la verdad de Cristo. Juan escribió en 1:17 que la ley vino por Moisés. La ley fue dada por ángeles a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Jesús mismo se manifestó en carne. Dios envió a Jesús para hablarnos la verdad, para hablarnos, mostrarnos su gracia, su amor, su bondad para con nosotros. Y ahora es esa gracia, esa verdad, esas palabras de Cristo que estamos endeudados, que estamos bajo el gobierno de Dios. Ayer escuché un video de una hermana, estaba hablando acerca de no endeudarse, de no deber a nadie, porque usaba un versículo en Proverbios que el que se endeuda es esclavo, el que debe dinero es esclavo de la persona que presta. Entonces, cuando tú estás en deuda con la ley, porque estás queriendo guardar la ley, tú vas a ser esclavo de la ley, tú vas a estar bajo la ley. Pero ahora Cristo te libertó, pagó tus deudas que tenías con la ley, las clavó en la cruz del Calvario, y ahora nosotros estamos en deuda con Cristo Jesús. Estamos bajo su gobierno, nos libertó de la ley, y ahora estamos bajo su gracia, bajo sus verdades, bajo sus palabras. Sus palabras reinan en nosotros. Entonces vamos a leer Juan, Hechos 22, Pablo contando su testimonio, como Ananías le habla. Dice Hechos 22, 14, 15. Dice, y él dijo, o sea, Ananías: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y oído. Entonces Pablo no estaba bajo la voluntad de Dios. Pablo estaba bajo el judaísmo, el antiguo pacto que pasó. Jesús lo cumplió. Ahora Pablo iba a conocer la gracia, el amor de Dios a través de Jesús. E iba a ver a Jesús, iba a oír a Jesús, iba a conocer la voluntad de Dios, que era la gracia y la verdad. Entonces, ahora Pablo iba a ser testigo de las cosas que iba a ver y iba a oír. Esa es la introducción, la agarré del pasaje que vamos a leer, porque Pablo está presentando su caso. Pablo se dedica a ir a las sinagogas, a hablar de Cristo, a hablar de la gracia y a convertir personas de creyentes en Moisés a creyentes en Cristo Jesús. Y empieza una revolución de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios no te salvó para que ahora vuelvas otra vez a la ley. La gracia de Dios te salvó para mostrarte la grandeza de su gloria, de sus riquezas, que son a través de su amor. Si la ley salvara, si la ley sirviera, Dios no hubiera enviado a Jesús. Hubiéramos mantenido bajo la ley, y la ley hubiera hecho las cosas que tenía que hacer, pero no las pudo hacer porque nosotros no las cumplíamos. No podíamos, en deber de tocarnos bendiciones, nos tocaban las maldiciones de la ley. Por eso Dios hizo a Cristo maldición para poder bendecirnos a través de Cristo, porque Cristo cumplió la ley. Cristo fue perfecto en la ley. Él cumplió la ley y la puso a un lado, y ahora a través de su cuerpo, de su sangre, inició un nuevo pacto, el pacto de la gracia, y el pacto de la gracia y las palabras de verdad. La ley tiene sus palabras, pero esas palabras dan muerte. Esas palabras te dan muerte, te maldicen.
pero las palabras de Cristo te dan vida, te bendicen y te prosperan y te ayudan. Ahora vamos a ver el testimonio de Pablo. Vamos a leer a qué clase de persona era Pablo. Dice, yo, versículo 3 del capítulo 22. No, vamos a empezar del 1. Hermanos y padres, escuchad mi defensa, que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, porque Pablo era hebreo, observaron aún más el silencio y él dijo, versículo 3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros los que sois hoy. Y perseguía, versículo 6, versículo 4, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo que pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba a camino, estando ya cerca de Damasco, como a mediodía, de repente una luz brillante fulgor desde el cielo a mi alrededor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, versículo 8, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz que me hablaba. Yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí, vino a mí y poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca, porque testigos tuyos serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces Pablo ahora pasa de ser un perseguidor de un judío, perseguidor de la iglesia de Cristo, a una persona que predica a Cristo, que trata de convertir a las personas que lo escuchen, a creyentes que crean, que tengan fe en Jesús. Y esto no fue fácil. Estando bajo la ley, la ley estaba bien apoderado de Pablo, de tal manera que cuando tuvo su experiencia con Cristo, la luz dice que lo deja ciego. Él abrió sus ojos y no veía nada, estaba completamente ciego. Por 3 días Pablo estaba sin comer, sin beber nada, orando y ayunando, y de repente Dios le envía a una persona, Ananías, para que ore por él, y tiene que convencer a Ananías, porque Ananías tenía miedo, porque Pablo sabía lo que era Pablo, pero Dios convence a Ananías, que lo envía, que ore por él, lo usa para sanar a Pablo, y ahora Pablo puede ver. Pero dice que cuando ora Ananías por Pablo, se le caen como escamas de los ojos, algo físico, una manifestación física de lo que Pablo pudo experimentar a través de la luz que lo dejó ciego. Se le cayeron unas escamas, y más adelante Pablo, cuando él clama a Dios para que lo liberen del aguijón, habla acerca de un aguijón que él tenía. Muchos creen que era una enfermedad en los ojos. Podría ser de este caso de los ojos. Otros piensan que es un aguijón. Son la persecución que él tenía, que no era nada físico en los ojos, pero era la persecución que tenía con los judíos. No está muy claro qué es, pero lo que sí en este caso resulta que dice ahí que las escamas cayeron y él pudo volver a ver. Pero qué tremendo el poder de la ley que tenía sobre Pablo. Y ahora Pablo Dios le mostró su bondad, y dice ahí que Dios te ha escogido
para que conozcas su voluntad. Pablo no estaba en la voluntad de Dios cuando estaba cumpliendo la ley de Moisés. Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios. Pablo estaba muerto en pecados, pero ahora en Cristo Pablo resucita para Dios y ahora tiene vida y ahora predica esta vida y convierte a otras personas a Cristo por su testimonio, porque él daba testimonio a las personas que lo estaban escuchando, daban testimonio de que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Antes lo aplaudían porque él iba queriendo perseguir cristianos. Ahora Pablo es odiado por los judíos, tanto que quieren matarlo, quieren hacer esto y lo otro, porque no quieren que el mensaje del nombre de Jesús sea esparcido por Israel, por todo el mundo, y que las palabras de Cristo gobiernen. Sin embargo, no lo logran. Pablo extiende el mensaje de Cristo, las palabras de Cristo por todo el mundo y conoce la voluntad de Dios, la gracia y la verdad de Dios que fueron reveladas a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Vas a mirar, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a mirar una pelea, un contraste entre la ley de Dios, la ley de Moisés y la gracia que es empezada por Cristo. Las verdades, las palabras de Cristo es lo único que puede cambiar al mundo, las palabras de Cristo. Ese es el mensaje de ahora, que conozcas su voluntad, y la voluntad es Cristo, la gracia de Dios, la verdad de sus palabras. Así que si estás en Facebook, hazle like a este video, compártelo. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, comparte el video, hazle like. Espero que Dios te siga bendiciendo, que permanezcas en la voluntad y en la verdad de Dios, que es Cristo, y te apartes de la ley. Busca a Cristo, perfecciónate en Cristo, en la fe, perfecciónate en lo que Jesús hizo en la ley. No busques poner tu propia justicia, porque eso lleva a destrucción. Así que Dios te bendiga, siga bendiciendo. Esto es todo por el día de hoy. Te veo mañana. Bye.